detente un momento y presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, es un testimonio que ha marcado profundamente a quien lo cuenta y que podría cambiar la forma en que entiendes tu vida, tu tiempo y el mundo en el que estás viviendo ahora mismo. Hay momentos en los que una persona no puede seguir callando, no por deseo de atención, sino porque algo dentro de ella se vuelve imposible de ignorar. Esto es exactamente lo que le ocurrió a un sacerdote que, después de más de 30 años de servicio, afirma haber llegado a un punto de quiebre interior tras lo vivido recientemente. Él comienza confesando que antes de grabar estas palabras estuvo largo tiempo en silencio, arrodillado, entre lágrimas que no nacían del dolor común, sino de una mezcla extraña de temor y asombro. No es un hombre de espectáculo ni de discursos vacíos. Ha vivido entre enfermos, pobres y personas olvidadas, acompañando sufrimientos que no suelen aparecer en ningún informe ni noticia. Sin embargo, lo que ha visto en las últimas semanas lo ha obligado a hablar sin más demora. Afirma que en un periodo corto de tiempo recibió 3 testimonios de personas que no se conocen entre sí, que viven en países distintos y que jamás tuvieron contacto alguno. Lo inquietante no es solo lo que contaron, sino la precisión con la que sus relatos coincidían. Las mismas imágenes, las mismas palabras, la misma experiencia repetida sin variación. Cuando recibió la tercera llamada en plena madrugada, dice que sintió que algo se rompía dentro de él, como si ya no pudiera tratarlo como una simple coincidencia. Desde ese momento tomó una decisión: hablar. No como alguien que impone una verdad absoluta, sino como alguien que siente la urgencia de compartir lo que no puede seguir guardando. Según su relato, hay fuerzas visibles e invisibles que se están moviendo en el mundo mientras la mayoría continúa con su vida sin percibirlo. Para entender su postura nos lleva años atrás, a su juventud, cuando aún era seminarista. Recuerda una conversación con su director espiritual, un sacerdote mayor que le advirtió que llegaría un tiempo de oscuridad difícil de comprender, un tiempo en el que el silencio mismo perdería su significado para la humanidad. En ese momento no entendió aquellas palabras, pero con los años comenzó a verlas de otra manera. A lo largo de su vida sacerdotal trabajó en hospitales, comunidades rurales y cárceles. Vio sufrimiento profundo, pero también momentos de fe genuina que no necesitaban ser documentados para ser reales. Sin embargo, en los últimos años percibió algo diferente, no solo en el mundo exterior, sino en el interior de las personas. Una especie de vacío creciente, una desconexión difícil de describir. Ese vacío, explica, se ha convertido en una presencia constante en la sociedad actual. Personas que caminan mirando pantallas con rostros que ya no expresan ni dolor ni alegría, sino una especie de desconexión silenciosa. Y es precisamente ahí donde, según él, comienza todo lo que está a punto de revelar. En ese contexto aparece el primer testimonio, una mujer que lo contacta llorando, describiendo un sueño recurrente donde se encuentra en una plaza vacía bajo un cielo imposible de definir. En ese sueño aparece una figura sin rostro que señala hacia ella mientras una voz repite las mismas palabras: despierta, ya es tiempo. La repetición constante a la misma hora de la madrugada la llevó a buscar ayuda. El sacerdote escucha, ora con ella y guarda el caso como algo significativo, aunque no concluye nada definitivo. Sin embargo, lo que vendría después cambiaría completamente la forma en que percibía esta experiencia. Y es aquí donde la historia comienza a tomar un rumbo más
profundo, porque lo que parecía un caso aislado pronto se repetiría de una manera imposible de ignorar. Y lo que ocurrió después abriría la puerta a una serie de preguntas que todavía hoy siguen sin respuesta. Lo que en un inicio parecía un caso aislado, pronto comenzó a tomar una forma mucho más inquietante. El sacerdote explica que tras escuchar el testimonio de aquella primera mujer, intentó mantener la calma. No quiso apresurarse a interpretar nada. En su experiencia, muchas personas atraviesan momentos de tensión interior que se expresan en sueños intensos, especialmente cuando están cargadas emocionalmente o espiritualmente. Sin embargo, apenas 3 semanas después, recibió un segundo mensaje. Esta vez era un hombre joven universitario que desde el inicio quiso aclarar que no era una persona religiosa. Su tono era de desconcierto, incluso de resistencia a lo que él mismo estaba a punto de contar. Le dijo claramente que no entendía lo que le estaba pasando y que ni siquiera él mismo creía lo que iba a relatar. Su experiencia, sin embargo, era casi idéntica a la anterior. Otro sueño, otra plaza inmensa, otra figura sin rostro en el centro. El mismo ambiente extraño, como si el tiempo no avanzara de forma normal. Y de nuevo el mismo momento clave. La figura levantando la mano, señalando directamente hacia él. Pero lo que más lo perturbó no fue la imagen, sino la voz. La misma frase apareció otra vez con una claridad imposible de ignorar. Despierta, ya es tiempo. El sacerdote recuerda que en ese instante sintió una incomodidad profunda, algo que no podía explicar fácilmente. No era miedo en el sentido común, sino una sensación de que estaba entrando en un territorio que no podía reducirse a coincidencia simple. Intentó mantener el análisis racional, le hizo preguntas concretas al joven, si había hablado con alguien más, si había visto contenido similar en redes, si existía alguna posibilidad de influencia externa, pero todas las respuestas eran negativas. El joven insistía en que no había compartido su experiencia con nadie antes de escribirle. El sacerdote archivó mentalmente el caso, pero ya no con la misma tranquilidad del primero. Algo había cambiado, la repetición exacta del símbolo, de la escena y de las palabras comenzaba a generar una inquietud difícil de ignorar. Entonces llegó el tercer testimonio. Fue en plena madrugada a las 3:17 de la mañana, una llamada internacional desde un país completamente distinto. La voz al otro lado era la de un hombre mayor, visiblemente alterado, que pedía disculpas por la hora, pero decía que no podía seguir durmiendo. Le explicó que había tenido el mismo sueño nuevamente y que en esa ocasión sintió con total certeza que debía contactar a un sacerdote y lo hizo sin saber a quién llamar. El sistema lo llevó, según él, al primer número que encontró. El relato fue el mismo, la misma plaza, la misma figura sin rostro, el mismo gesto señalando y la misma frase exacta: despierta, ya es tiempo. El sacerdote relata que al colgar esa llamada no pudo seguir actuando como si nada estuviera ocurriendo. Se quedó en silencio absoluto y después cayó de rodillas. No para dar una respuesta, sino para formular una pregunta que lo desbordaba. ¿Qué significaba todo aquello? Afirma que en ese momento no recibió una explicación intelectual, sino algo que describe como una certeza interior, firme, imposible de ignorar. Una sola palabra se instaló en su conciencia: habla, no como una orden externa, sino como una convicción profunda de que guardar silencio ya no era una opción. Aún así, aclara algo importante. No afirma que estos sueños sean mensajes sobrenaturales ni intenta imponer una interpretación definitiva.
Su postura es más prudente. Lo que sostiene es que 3 personas sin conexión entre sí en diferentes partes del mundo describieran exactamente la misma experiencia en un mismo periodo de tiempo no puede ser descartado con facilidad. Para él, esto no es una conclusión cerrada, sino una señal que exige ser examinada. Y a partir de ahí surge la pregunta central que guía todo lo que viene después. ¿Qué significa realmente despierta, ya es tiempo? El sacerdote explica que esa frase no solo lo impactó por su repetición, sino por lo que comenzó a insinuar cuando la observó desde un contexto más amplio. No como un mensaje aislado, sino como algo que parece resonar con el estado del mundo actual. Y es aquí donde introduce una idea más profunda, la sensación de que la humanidad está entrando en un punto de transición, algo que él describe como un umbral. No se trata, aclara, de una afirmación apocalíptica ni de una predicción del fin del mundo. Es más bien una observación sobre cambios estructurales en la forma en que las personas viven, piensan y se relacionan. Antes de avanzar hacia ese concepto, el sacerdote deja claro que lo que viene no es una respuesta final, sino una exploración, porque lo que está en juego no es solo el significado de un sueño, sino la interpretación de un momento histórico que, según él, podría estar siendo mal comprendido por la mayoría. Y es precisamente ese umbral el que empezará a explicar en la siguiente parte, donde conecta estos testimonios con patrones históricos, señales sociales y una lectura mucho más amplia de lo que está ocurriendo en este tiempo. A partir de este punto, el sacerdote dice que dejó de ver estos testimonios como eventos aislados y comenzó a analizarlos como un conjunto. Ya no se trataba solo de 3 sueños similares, sino de un patrón que parecía repetirse con una precisión difícil de ignorar. Fue entonces cuando empezó a hacerse una pregunta más amplia. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en el contexto del mundo actual que pudiera dar sentido a estas coincidencias? Explica que no llegó a conclusiones rápidas. Al contrario, intentó mantener una postura prudente, consultando con personas de distintos ámbitos, incluyendo académicos, teólogos y personas con experiencia en acompañamiento espiritual. Lo que encontró no fue una respuesta única, sino una coincidencia en la percepción de que la humanidad está atravesando un periodo de cambio profundo. A este periodo lo describe como un umbral, un punto intermedio entre una forma de vida que está dejando de ser funcional y otra que aún no termina de definirse. No lo presenta como una idea mística aislada, sino como una lectura de la realidad social, cultural y espiritual del momento. Según su análisis, el mundo moderno ha cambiado no solo en lo tecnológico o político, sino en algo más sutil. La forma en que las personas experimentan el sentido de la vida. Habla de una creciente sensación de vacío, de desconexión interior, de personas que funcionan en lo cotidiano, pero que han perdido una dirección clara. Este vacío, explica, no es simplemente emocional, lo describe como una ausencia de significado que se ha ido expandiendo lentamente. Y es precisamente en ese vacío donde, según él, comienzan a surgir todo tipo de respuestas, algunas constructivas y otras profundamente destructivas. Para ilustrarlo, menciona un patrón histórico que comenzó a estudiar con más atención. Observa que ciertos momentos de transformación social profunda han coincidido con periodos específicos del año, especialmente el mes de mayo. No lo plantea como una regla absoluta, sino como una curiosidad histórica que merece ser considerada. Recuerda eventos importantes ocurridos en distintos años durante ese mes, como cambios políticos, finales de conflictos o movimientos sociales
que marcaron puntos de inflexión en la historia reciente. Para él, estos datos no prueban nada por sí solos, pero cuando se observan junto con el contexto actual adquieren una nueva dimensión interpretativa. Sin embargo, insiste en que lo más importante no son los patrones históricos, sino lo que está ocurriendo a nivel humano en el presente. Habla de personas que experimentan una sensación repentina de peso interior, como si algo en su percepción del mundo estuviera cambiando sin una causa evidente. No lo atribuye a una sola explicación, sino a una acumulación de factores que afectan la vida contemporánea. En este punto aclara algo fundamental, no está hablando del fin del mundo ni de un escenario catastrófico, rechaza explícitamente esa interpretación. Lo que describe es un cambio de modelo de vida, una transformación en la forma en que las personas entienden quiénes son, qué buscan y cómo se relacionan con los demás. Según su visión, el modelo dominante de las últimas décadas, basado en el consumo constante, la velocidad, la individualidad extrema y la superficialidad, está mostrando sus límites, no porque desaparezca de forma repentina, sino porque cada vez genera menos satisfacción real en las personas. Cuando un modelo de vida llega a su límite, explica, existen dos caminos posibles: o se transforma conscientemente desde dentro o se desestabiliza de forma más dolorosa desde fuera. Y aquí es donde introduce lo que considera una urgencia global. En su experiencia pastoral observa que muchas personas ya no buscan únicamente estabilidad material, sino sentido. Buscan algo más profundo que la rutina diaria o el entretenimiento constante. Esa búsqueda, dice, puede ser una oportunidad o un riesgo, dependiendo de cómo se responda a ella. En medio de este análisis vuelve al punto central del testimonio, la frase repetida en los 3 sueños: despierta, ya es tiempo. Para él, esa frase funciona como una metáfora potente de la condición actual de muchas personas, aunque no se atreve a definirla más allá de eso. Lo que sí afirma es que algo en la conciencia colectiva parece estar cambiando, aunque no siempre de forma visible. Y es precisamente en ese cambio donde, según él, se encuentra el verdadero significado del umbral. Antes de avanzar, deja una advertencia narrativa importante. Lo que viene no es solo una reflexión sobre el mundo exterior, sino también una exploración más profunda sobre las instituciones espirituales y su papel en este momento histórico. Y es ahí donde la historia se vuelve más delicada, porque en la siguiente parte comenzará a hablar de algo que le afecta directamente como sacerdote, algo que ocurre dentro de la propia estructura de la fe y que, según él, no puede seguir ignorándose. A medida que avanza su relato, el sacerdote reconoce que esta es la parte más difícil de compartir, no porque dude de lo que ha visto o vivido, sino porque ahora deja de hablar del mundo en general y comienza a hablar de su propia casa espiritual, de aquello a lo que ha dedicado toda su vida. Afirma con claridad que no lo hace desde la ira ni desde el deseo de atacar a nadie. Lo hace, dice, desde una preocupación profunda, incluso dolorosa, por lo que ha observado en los últimos años dentro de muchas comunidades de fe. Describe un fenómeno que, según su experiencia, se ha vuelto cada vez más común, lo que llama una espiritualidad sin transformación. Con esto se refiere a personas que mantienen prácticas religiosas, participan en actividades, pronuncian palabras de fe y sostienen una identidad espiritual externa, pero cuya vida cotidiana no refleja necesariamente un cambio interior real. No se trata, aclara, de juzgar casos individuales. Reconoce que cada persona vive su propio proceso
y sus propias luchas, pero lo que le preocupa es un patrón más amplio, casi cultural, donde la apariencia de fe comienza a sustituir la experiencia real de transformación. Habla de una fe que se vuelve lenguaje pero no vida, de una espiritualidad que se expresa en palabras pero no necesariamente en acciones concretas. Y esto, según él, tiene consecuencias profundas, especialmente en quienes buscan sinceramente un sentido espiritual y no lo encuentran reflejado en lo que ven. Explica que muchas personas se acercan a la fe en momentos de vulnerabilidad buscando apoyo, sentido o dirección, pero cuando encuentran estructuras vacías de autenticidad pueden alejarse con heridas difíciles de reparar. Y en algunos casos esa distancia se vuelve definitiva. El sacerdote comparte que ha escuchado repetidamente frases de personas que dicen haberse alejado de la fe no por falta de búsqueda, sino por decepción con quienes representaban esa fe. Y reconoce que en ciertos casos esa decepción está justificada. Esto, afirma, le duele profundamente, no como una crítica externa, sino como una autocrítica dentro de la misma tradición a la que pertenece. Recuerda que él mismo ha cometido errores en su ministerio, momentos en los que estuvo presente físicamente pero no emocionalmente, o en los que priorizó lo administrativo sobre lo humano. Esta confesión no la hace para justificarse, sino para subrayar que nadie está exento de este riesgo y que reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Según su visión, el problema no es solo individual, sino estructural. En algunos espacios, dice, la pertenencia, el lenguaje correcto o la posición dentro de la jerarquía pueden llegar a tener más peso que la transformación interior real. Y cuando eso ocurre, la experiencia espiritual se debilita. Explica que esto no solo afecta a quienes están dentro, sino también a quienes observan desde fuera. Porque cuando alguien busca autenticidad y encuentra solo apariencia, la conclusión suele ser el alejamiento. En este contexto introduce una reflexión sobre los momentos de crisis. Históricamente, dice, cuando las sociedades atraviesan periodos de incertidumbre, las personas suelen volver a lo espiritual en busca de estabilidad. Es un fenómeno recurrente, pero advierte que ese retorno puede tomar dos direcciones. Puede ser una oportunidad de renovación profunda si lo que encuentran es genuino, o puede convertirse en una decepción mayor si lo que encuentran es superficial. Por eso plantea una pregunta que considera crucial: si las comunidades espirituales están realmente preparadas para recibir a quienes regresan en búsqueda de sentido. Reconoce que esta pregunta no tiene una respuesta sencilla y admite que también es una pregunta personal, dirigida a él mismo y a todos los que tienen alguna responsabilidad dentro de estos espacios. Vuelve a insistir en que no habla desde una posición de superioridad, sino desde una revisión interna, y señala que ignorar estas realidades no las hace desaparecer, solo las profundiza. Antes de cerrar esta parte, conecta este análisis con el concepto del umbral mencionado anteriormente. Según él, los momentos de transición no solo afectan al mundo externo, sino también a las estructuras internas de las instituciones humanas, incluidas las espirituales. Y es aquí donde introduce la idea de que este tiempo no solo exige interpretación, sino también respuesta. Porque según su visión, lo que está en juego no es solo la comprensión de lo que ocurre, sino la manera en que se decide actuar frente a ello.
En la siguiente parte, el tono cambia nuevamente. Después de hablar de crisis, errores y estructuras, el sacerdote comienza a hablar de algo diferente, la posibilidad de esperanza real, no como idea abstracta, sino como experiencia concreta en medio de este tiempo de transición, después de haber expuesto lo más incómodo, lo más crítico y lo más interno de su experiencia. El sacerdote cambia el enfoque, no porque ignore la gravedad de lo anterior, sino porque afirma que todo diagnóstico sin esperanza termina siendo incompleto. Comienza recordando un pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 11, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro. No se detiene en explicaciones teóricas ni en discursos elaborados, se detiene en un gesto humano simple y profundo. Llora. Antes de cualquier milagro, antes de cualquier palabra de poder, hay presencia, hay dolor compartido, hay cercanía real. Para él este detalle es esencial. No es solo una escena bíblica, sino una clave de lectura para el momento actual. Según su reflexión, el mundo no necesita primero explicaciones complejas, sino presencia auténtica. Personas capaces de estar con otros en su sufrimiento sin intentar resolverlo de inmediato. Afirma que la esperanza verdadera no es una emoción superficial ni un optimismo automático. Es una decisión consciente de creer que el dolor no tiene la última palabra. Y esa decisión, dice, no se sostiene en teorías, sino en experiencias vividas. Recuerda entonces una visita reciente a una familia en una situación extremadamente difícil. Un hogar marcado por la pérdida de empleo, enfermedad y miedo constante al futuro. Describe un ambiente silencioso, pesado, donde incluso el aire parecía cargado de preocupación. En ese contexto no supo qué decir y decidió no llenar el silencio con palabras innecesarias. Simplemente se sentó, acompañó, oró en silencio, y después de un tiempo la madre de la familia expresó algo que lo marcó profundamente, la sensación de que Dios aún los tenía en cuenta. Para él ese momento representa lo esencial de la fe en tiempos difíciles. No grandes discursos, sino la certeza de no estar abandonado. Esa experiencia, afirma, es más poderosa que cualquier explicación teológica. A partir de ahí introduce una idea central de esta parte: que la esperanza no ha desaparecido del mundo. Está presente, aunque no siempre visible. Y en muchos casos vive en lo silencioso, en lo pequeño, en lo que no recibe atención pública. Habla de personas que eligen servir sin reconocimiento, que ayudan sin buscar visibilidad, que sostienen a otros sin esperar recompensa. Según su visión, esas personas representan una forma concreta de esperanza activa en medio del mundo actual. No se presentan como héroes ni buscan serlo, pero su presencia, dice, es fundamental para sostener muchas realidades que no aparecen en los discursos públicos ni en los medios. El sacerdote insiste en que esta forma de esperanza no es teórica, sino práctica. Se manifiesta en decisiones diarias: escuchar en lugar de juzgar, acompañar en lugar de abandonar, permanecer en lugar de huir. Luego introduce 3 elementos que, según su observación, caracterizan a quienes viven esta esperanza de forma real. El primero es el silencio elegido, no como aislamiento, sino como espacio consciente para recuperar claridad interior. Un silencio que permite escuchar lo que normalmente queda oculto por el ruido constante. El segundo es la gratitud en medio de la dificultad. No una gratitud basada en condiciones favorables, sino una actitud que se mantiene incluso cuando las circunstancias son adversas. Una forma de resistencia interior. El tercero es la confianza profunda.
no en sistemas externos, sino en una dimensión más interior de la experiencia humana. Una certeza de que no todo depende únicamente de lo visible o inmediato. Según él, estos tres elementos no son teoría, sino prácticas observables en personas concretas que están viviendo de manera distinta en medio del mismo mundo. En este punto vuelve a conectar todo con el tema del despertar. La frase repetida en los testimonios, despierta, ya es tiempo, comienza a adquirir un significado diferente, ya no como un mensaje literal, sino como una llamada simbólica a cambiar la forma de vivir, no como un miedo al futuro, sino como una invitación a la conciencia presente. Antes de avanzar hacia el cierre, el sacerdote insiste en algo importante, que nada de lo que ha dicho hasta ahora debe interpretarse como desesperanza. Al contrario, sostiene que todo apunta a una posibilidad real de transformación. Y es precisamente esa posibilidad la que desarrolla en la siguiente parte, donde finalmente conecta todos los elementos, los testimonios, el estado del mundo, las fallas institucionales y la esperanza silenciosa que según él ya está presente entre muchas personas sin ser reconocida. Al llegar a este punto, el sacerdote reconoce que todo lo que ha compartido hasta ahora no tiene sentido si no conduce a una decisión concreta. No basta con escuchar testimonios ni con analizar el estado del mundo, ni siquiera con identificar fallas o crisis. Para él todo esto solo cobra valor si lleva a una transformación real en la forma en que vivimos. Vuelve entonces al origen de todo, la frase repetida en los tres sueños, despierta, ya es tiempo. Después de todo lo recorrido, ya no la presenta como un misterio aislado, sino como una especie de espejo de la condición humana actual, una llamada a salir de la inercia interior, de la desconexión, del modo automático en el que muchas personas viven sin darse cuenta. Explica que despertar no significa abandonar el mundo ni caer en miedo o aislamiento. Significa recuperar conciencia, volver a ver la vida con claridad, sin el filtro constante de la distracción, la prisa o el vacío interior. En este sentido, el despertar del que habla no es espectacular, sino profundamente cotidiano. Se manifiesta en cosas pequeñas pero decisivas, cómo escuchamos a los demás, cómo tratamos a quienes sufren, cómo usamos nuestro tiempo, cómo respondemos al dolor ajeno. Afirma que el mayor riesgo de este tiempo no es el colapso externo, sino la desconexión interna. Personas que siguen funcionando, trabajando, consumiendo, comunicándose, pero sin una presencia real en sus propias vidas. Y es precisamente ahí donde insiste que el cambio comienza. Recuerda una imagen de su infancia que vuelve a él con fuerza mientras habla. Una mujer sencilla, conocida como Doña Carmen, que asistía a la iglesia con su delantal puesto directamente desde la cocina. No tenía grandes conocimientos teológicos ni discursos elaborados, pero tenía algo que él considera esencial: autenticidad. Cuando le preguntó por qué venía siempre así, ella respondió que Dios la veía igual con delantal que con ropa de domingo y que lo único importante era presentarse. Esa respuesta, dice, ha permanecido en él durante décadas como una síntesis de lo esencial. Para el sacerdote, esa idea resume el mensaje central de todo lo vivido. No se trata de perfección, sino de presencia. No se trata de haber resuelto la vida, sino de no abandonar el camino. A partir de ahí dirige su mensaje a quienes sienten que están lejos de cualquier posibilidad espiritual.
Personas que creen que sus errores, su pasado o su estado actual los han dejado fuera de toda esperanza. A ellos les habla directamente, sin rodeos. Afirma que nadie está fuera del alcance de la misericordia, que no existe una distancia tan grande que no pueda ser atravesada por un solo paso sincero, y que ese paso no requiere condiciones especiales, solo disposición interior. Lo describe de forma sencilla: un momento de honestidad en silencio, una frase breve, una intención real de volver a empezar, incluso sin comprender del todo cómo hacerlo. Luego cambia el enfoque hacia la responsabilidad. Dice que quienes han comenzado a ver con más claridad no pueden quedarse en la comodidad de la comprensión. La conciencia, afirma, siempre implica responsabilidad. El mundo, según su visión, está en un punto delicado. Hay personas vulnerables, comunidades frágiles, situaciones de sufrimiento que no pueden ser ignoradas, y en ese contexto la respuesta no puede ser indiferencia. Habla de un amor concreto, no abstracto, un amor que se traduce en presencia, en acompañamiento, en persistencia, incluso cuando no hay resultados visibles inmediatos. Ese tipo de amor, dice, es el único que realmente transforma. Antes de terminar, reconoce algo fundamental: no tiene certeza absoluta sobre lo que vendrá después. Nadie la tiene, pero sí tiene una convicción profunda sobre cómo debe vivirse el presente, y esa convicción se resume en una idea simple: no estamos solos en este momento de transición. Hay una dirección, una posibilidad, una presencia que sostiene incluso cuando todo parece incierto. Cierra su mensaje volviendo al inicio, al momento en que decidió hablar después de días de silencio y oración. No como alguien que pretende dar respuestas finales, sino como alguien que no podía seguir guardando lo que ha visto y escuchado. Y deja una última idea, sin dramatismo, pero con peso. Si realmente estamos atravesando un umbral, entonces la forma en que respondamos ahora importa más de lo que creemos. No como una amenaza, sino como una invitación a despertar, a volver, a estar presentes.